Bueno, vamos a empezar la clase de hoy recordando un poco lo que vimos la clase pasada. Ahí estuvimos trabajando básicamente con la definición de derivada direccional, ¿sí? Donde nosotros definíamos, o sea, precisábamos una dirección para definir lo que era la derivada direccional. Con las derivadas direccionales vimos el caso particular de derivadas parciales cuando las direcciones son los ejes de los vectores canónicos, las direcciones de los ejes, porque en estos casos las derivadas se hacían por cálculo directo. O sea, cuando estamos calculando lo que llamamos derivadas parciales, en lugar de calcular el límite podemos hacer directamente, ¿cómo es que se dice? Usar reglas de derivación, derivando con respecto a la variable yésima, considerando las demás constantes. ¿Sí? Entonces, nosotros vimos, ¿cómo es que se dice? Estuvimos trabajando con tanto derivadas parciales como derivadas direccionales. Uno de los ejemplos que vimos la clase pasada era el siguiente. ¿Cuál era la característica de esta función? O sea, ¿cuál es la importancia de esta función? Que nosotros probamos la clase pasada que sí existía la derivada direccional de f en el origen para toda dirección. ¿Sí? Pero habíamos visto que esta función no es continua en el origen. ¿Sí? Entonces, esto en realidad vimos la importancia en el sentido de que la función sea derivable en varias variables no me garantiza que la función sea continua. Entonces, nosotros necesitamos definir una condición que sustituya la derivabilidad para el caso de varias variables. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, en esta clase. La condición es lo que vamos a llamar diferenciabilidad. Vamos a ver lo que es, o lo que significa, perdón, que una función sea diferenciable. ¿Sí? Pero en varias variables, ahora vamos a definir esta condición. Para eso vamos a volver un poco a las funciones de R en R. ¿Sí? O sea, en funciones de R en R, si era derivable, la función era continua. ¿Sí? Ahora, que la función f es derivable en el punto, en cierta medida me garantizaba varias cosas con respecto a esa función. ¿Sí? La idea fundamental x y este es el punto A. La idea que la función fuera diferenciable me garantizaba que la existencia de la tangente en el punto. Ahí. O sea que mi función sea derivable en el punto A, en el caso de una variable,
le garantiza que la existencia de la tangente en ese punto. Pero nosotros con la, ¿cómo es que se dice? Con la tangente, en cierta medida podemos definir la ecuación de la recta tangente que pasa por ese punto. ¿Cuál era la ecuación de esta recta tangente en una variable? En una variable, la ecuación de la recta tangente era f en a más f' en a por x menos a. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué me interesa la ecuación de la recta tangente? Porque, ¿qué vimos en 0,1? Que la ecuación de la recta tangente coincidía con ¿qué cosa? Con el polinomio de Taylor de orden 1. O sea, la ecuación de la recta tangente coincidía con el polinomio de Taylor de orden 1. Entonces, la función f de x era el polinomio más el resto. Eso lo sacábamos de Taylor. F en a ese es el polinomio de orden 1 más el resto de orden 1. ¿Sí? La función es el polinomio más el resto. Esta ecuación la obtuvimos a partir de Taylor. ¿Qué sabíamos del resto de orden 1? También por Taylor. Que el límite, cuando x tiende a a, del resto de orden 1, sobre x menos a, este límite es 0. ¿Sí? Entonces, todo esto, la existencia del polinomio de Taylor, de que el resto tiende a 0 sobre x menos a, todo esto solo con el hecho de que la función sea derivable. ¿Sí? Todo esto surge a partir simplemente de que la función f es derivable en el punto A. Con lo que voy a hacer yo ahora simplemente es hacer una especie de cambio de variable. Voy a llamar h x menos a. Entonces, la ecuación de Taylor me va a quedar ahora, ¿qué cosa? F de h más a me va a quedar igual a ¿qué cosa? A f de a más f' en a por h más el resto de orden 1. ¿Sí? Acá falta el valor absoluto. Con este cambio de variable, el límite del resto ahora simplemente me va a quedar límite cuando h tiende a 0 del resto de orden 1 sobre h. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa ahora es en la ecuación de Taylor, me interesa específicamente este término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahí me puedo definir una función g de h que es igual a f' en a por h. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa de esa función? Esa función tiene una característica muy importante para lo que quiero hacer. Esta función, ¿qué es? Es una transformación lineal. ¿Sí? Esa función es una transformación lineal.
¿Por qué me interesa que esta función en una variable sea una transformación lineal? Porque la diferenciabilidad la vamos a basar justamente en esta transformación lineal. ¿Cómo? Vamos a verlo básicamente ahora en la definición. Nosotros partimos de una función vectorial a un punto interior al dominio. Si existe una transformación lineal de Rn a Rm, una transformación lineal que cumple que f de a más h es igual a f de a más la transformación lineal en h más el resto que depende de la norma de h, con límite del resto de orden 1 de la norma de h sobre h cuando h tiende a nulo, si este límite es nulo, decimos que f es diferenciable en a. Y la transformación lineal es el diferencial de la función. ¿Sí? Esa es la idea fundamental de la diferenciabilidad. O sea, la idea tiene que ver con el hecho de que esta transformación lineal, la existencia de esta transformación lineal. O sea, si existe esta transformación lineal para que cumpla el límite, cumpla esta condición con el resto, ahí es que decimos que la función es diferenciable. O sea, nosotros específicamente nos va a interesar fundamentalmente lo que tenga que ver con esta transformación lineal. Esa transformación lineal que es el diferencial de la función. No, acá. Entonces, lo que me interesa acá básicamente es la existencia de la transformación lineal. ¿Sí? La existencia de la transformación lineal. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar el diferencial. A veces la transformación lineal vamos a usar esta notación. D sub f de a en h, para expresar el diferencial. ¿Sí? Esa es la idea. Esta notación la vamos a utilizar en el curso. Ahora, si mi función es escalar, la transformación lineal va a ir de Rn a R. ¿Sí? Ahora, por ser una transformación lineal, en R, con dominio Rn a R, la forma de la transformación lineal siempre es de la forma de un producto interno. O sea, cuando estamos trabajando con funciones escalares, la transformación lineal necesariamente va a ser un producto interno. Cuando la función es vectorial, ahí la transformación lineal en realidad va a quedar el producto de una matriz por, ¿cómo es que se dice? El vector h.
En el caso de funciones vectoriales, acá en realidad lo escribimos, la notación es escribir de esta manera, ¿sí? Donde, fíjense que el H es un vector de Rn, ¿sí? O, lo que es lo mismo, el H es una matriz de n por 1. ¿Sí? O sea, hay una relación 1 a 1 entre los vectores de Rn y las matrices de... perdón, las matrices de 1 por n. Ahí me equivoqué. ¿Sí? Las matrices de 1 por n. ¿Por qué me interesa? Se cortó el video, otra vez. Estábamos en que en la transformación lineal, básicamente, la transformación lineal es una matriz por otra matriz. Cuando el vector H pertenece a Rn, dijimos que esta relación es 1 a 1 con las matrices de n por 1. Cuando nosotros escribimos el vector de esta manera, con paréntesis rectos, como está acá, la idea fundamental que el vector, en lugar de escribirlo como una fila, lo vamos a escribir como una columna. O sea, esto va a ser una matriz de n por 1. ¿Sí? O sea, acá el H entre paréntesis recto va a ser una matriz de n por 1. Y siempre vamos a trabajar nosotros con esa notación. ¿Sí? Bien, entonces, cuando la función es escalar, la transformación lineal va a ser el producto interno. Cuando la función es vectorial, la transformación lineal va a ser una matriz por, perdón, el vector columna H. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Básicamente es que si la función es diferenciable en A, su diferencial es único. O sea que hay una sola transformación lineal. ¿Sí? Esa es la idea de este teorema que vamos a demostrar. Eh, Vamos a demostrarlo solo para el caso escalar. O sea, la transformación lineal... perdón. Vamos a tomar una función que tiene un dominio de incluido en Rn a R. Entonces, obviamente que si pasa esto, como es que se dice, la función es escalar, por lo tanto, las transformaciones lineales también van a ser escalares. ¿Cómo? Estamos demostrando la unicidad. ¿Cómo se demuestran usualmente los teoremas de unicidad? Por absurdo. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental es suponer que hay dos transformaciones lineales. Suponemos que existe T sub A de H
y G de H, transformaciones lineales. Vamos a suponer que existen dos transformaciones lineales. Entonces, ¿qué tienen que cumplir esas dos transformaciones lineales? Que f de A más h tiene que ser igual a f de A más la transformación lineal en h más el resto de orden 1. Con la otra transformación lineal va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar específicamente? Obviamente, como tengo dos diferentes transformaciones lineales, el f de A es único, así que va a ser el mismo en ambos. La diferencia va a estar en la transformación lineal y en el resto, ¿sí? Y sabemos nosotros que el límite, cuando x tiende a... perdón, me equivoqué. Cuando h tiende al nulo, del resto de sub 1, no, de la norma de h sobre la norma de h, este límite en este caso es 0 por ser escalar. ¿Sí? Como la función es diferenciable, cumple todo esto. Ahora, como es diferenciable por la misma relación, va a cumplir algo muy similar con la otra transformación lineal, g de h. Perdón, me equivoqué. Copié todo igual. Me equivoqué. Ah, obviamente el resto tiene que ser diferente, ¿no? Bueno, pongo un subíndice 2. Pero también tiene que cumplir, acá me equivoqué, h tiende al nulo, perdón. El límite de h tendiendo al nulo del resto 2 de la norma de h sobre la norma de h, esto es igual a 0. ¿Sí? Estas dos relaciones se verifican por ser la función diferenciable. ¿Sí? Obviamente que, como el f de A más h es el mismo en ambos casos, a partir de esa relación me va a quedar que f de A más la transformación lineal en h más el resto de orden 1, la norma de h, va a ser igual a f en A más g de h más el resto 2 de la norma de h. El valor funcional es el mismo, o sea que ahí me va a quedar que t sub a de h más el resto de orden 1 en dependiente de la norma de h va a ser igual a g de h más el resto de orden 2, la norma de h. ¿Sí? Entonces, acá simplemente voy a ordenar esta igualdad. Entonces, me va a quedar que la transformada en h menos g de h va a ser igual al infinitésimo 2 menos el infinitésimo 1. ¿Sí? Ahora, yo debería probar que estas dos transformaciones son iguales.
Ahora, los restos no los conozco. Pero, ¿qué sabemos de los restos? Por ser diferenciable, ambos restos sobre la norma de H tienden a 0. Entonces, lo que voy a hacer yo acá en este caso es dividir todo esto, este término, por la norma de H, este término por la norma de H. ¿Sí? Y lo que voy a poder afirmar yo es que el límite, cuando H tiende al nulo, de la resta de las transformaciones lineales sobre la norma de H, este límite va a ser igual al límite cuando H tiende al nulo del segundo término. ¿Sí? El segundo término, acá directamente lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a separar esto en dos. ¿Por qué me interesa esto? Obviamente que sabemos que esto tiende a 0, sabemos que esto tiende a 0, con lo cual este límite me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, el límite de las diferencias me tiene que dar 0. Ahora, que un límite sea 0 no me alcanza para ¿qué cosa? Para decir qué pasa con las funciones, obviamente. Que tiendan a 0 no quiere decir que valga 0. ¿Tá? Entonces, de ahí, de alguna manera, tengo que buscar, ver cómo usar que este límite sea 0. ¿Sí? Y ahí, para eso, vamos a volver a lo que vimos recién. En el sentido de que, si la función es escalar, la transformación lineal es un producto interno. Entonces, la idea es que esta transformación lineal va a ser un producto interno de alfa con H, y esta transformación lineal también va a ser un producto interno. Vamos a ponerle beta con H. ¿Sí? Obviamente H es el mismo, lo que tienen que cambiar son estos vectores. Entonces, me queda límite cuando H tiende al nulo. Este límite me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar producto interno de alfa con H menos el producto interno de beta con H sobre la norma de H. Por propiedades del producto interno, me va a quedar que el límite cuando H tiende al nulo del producto interno de alfa menos beta por H sobre la norma de H. ¿Qué sabemos de este límite? Obviamente que es igual a 0. O sea, nosotros sabemos que este límite es igual a 0. Ahora, con esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Para probar justamente que la transformación es la misma. Nosotros sabemos que si el límite es 0,
Para cualquier restricción que yo me tome, ¿qué va a pasar con ese límite? Ese límite tiene que ser 0. O sea, para cualquier restricción que yo me tome, ese límite también va a ser 0. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Restringir este límite. ¿Qué restricciones me voy a tomar yo? Voy a tomar estas restricciones. Los H pertenecientes a Rn, tal que H es T por E sub K. Acá el T pertenece a los reales. O sea que estoy restringiendo. ¿Qué es esta restricción? Una recta. Pero, ¿qué recta? Como la dirección, acá L sub K son el vector canónico, lo que estamos haciendo es restringir a los ejes, en realidad. Nosotros lo que estamos haciendo acá es restringir a los ejes. Entonces, ¿qué pasa cuando restrinja todo esto a Q sub Q? Por eso, detalle, es decir, de ahí la idea de que, ¿por qué el subíndice K, en realidad? En el sentido de que en Rn tengo n vectores canónicos, vamos a tomar por cada eje una restricción. ¿Qué pasa cuando restrinjo? ¿Qué pasa con el límite cuando restrinjo a Q? Me va a quedar alfa menos beta T por E sub K sobre la norma de T por E sub K. Ahí simplemente, como estoy restringiendo a estos valores, sin sustituir, nada más. Acá es H tendiendo al nulo. Ahora, T es un real. Por propiedades del producto interno, esto es lo mismo que T por el producto interno de alfa menos beta, coma E sub K. Se tranca otra vez. En el numerador estamos hablando de un producto interno, ¿sí? Como T es un real, por propiedades del producto interno, ahí me va a quedar T por el producto interno de alfa menos beta por eso, ese producto interno. En el denominador tenemos la norma, y por propiedades de la norma me va a quedar valor absoluto de T por la norma de E sub K. ¿Sí? O sea, límite cuando H tiende, perdón, y acá me equivoqué en lo siguiente. En el límite restringido, si estoy haciendo límite restringido, en realidad, para que H tienda al nulo, T a cuánto tiene que tender. T tiene que tender a 0. A mí me equivoqué, seguí con el H en realidad. Pero en el límite restringido, la variable del límite es T ahora. Por eso me queda límite cuando T tiende a 0.
Por un lado me queda t sobre valor absoluto de t. En el numerador tengo el producto interno del vector alfa menos beta por e sub k. Ahora, el vector canónico, ¿cuál es la característica del vector canónico? Que todas las componentes son 0, salvo la késima, que es 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar este producto interno? Ese producto interno directamente me va a dar alfa sub k menos beta sub k. ¿Sí? ¿Qué pasa con la norma del vector canónico? La norma del vector canónico es 1. O sea que esto me queda de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabemos nosotros de este límite? Que como el límite de la función existía, el límite restringido existe y vale 0. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con este término? T sobre valor absoluto de t. Fíjense que este término, para los t positivos, me da 1, para los t negativos, me da menos 1. Entonces, para que el límite sea 0, ¿cuál es la única posibilidad que tiene que pasar? Se tiene que cumplir... Ay, me colo. Para que este límite sea 0, como esta parte no existe, la única posibilidad es que alfa sub k sea igual a beta sub k. ¿Sí? Porque si esta diferencia es distinta de 0, este límite no existe. Como yo sé que el límite existe y vale 0, la única posibilidad es que alfa k sea igual a beta k. Con lo cual, esto se cumple, perdón, para todo k, con lo cual alfa es igual a beta, con lo cual la transformación lineal, las transformaciones lineales son iguales. ¿Sí? Entonces, con esto estamos demostrando básicamente que de existir, si la función es diferenciable, perdón, el diferencial es único. Bueno. No, esto no. Esto. Entonces, sigamos más. Este teorema me dice que la función es diferenciable en A si solo si se cumple que el límite cuando h tiende al nulo de f de A más h menos f en A menos la transformación lineal sobre la norma de h es igual al nulo. ¿Sí? Obviamente que este teorema sale directamente de la definición. Simplemente en el límite del resto sobre la norma de h, despejan el resto y automáticamente van a llegar a esta relación. Entonces, este teorema, como es condición necesaria y suficiente, básicamente es lo que vamos a usar nosotros para la diferenciabilidad. Trabajar con este límite. El teorema 2.12 me dice que si tengo una función vectorial, la función es diferenciable en A si y solo si f sub i es diferenciable en A para todo i de 1 a m. O sea, una función vectorial es diferenciable cuando las componentes, todas las componentes son diferenciables. Esto sale, en el teorema anterior vimos que es diferenciable si solo si este límite c es nulo. O sea, un límite vectorial, ¿se acuerdan que vimos? Que el límite vectorial existía si solo si existían los límites escalares de todas las componentes.
O sea, a partir de ese teorema y este otro teorema se desprende básicamente esta relación. Que si la función es diferenciable, una función vectorial es diferenciable, si solo si todas sus componentes son diferenciables. ¿Qué más? No. Ahora, ¿dónde no? Acá. Nosotros arrancamos la definición de diferenciabilidad básicamente con la existencia de esta transformación lineal en una variable. ¿Qué pasa en una variable? El concepto de diferenciabilidad y derivabilidad es el mismo. ¿Por qué? Porque la diferenciabilidad en realidad la sacamos a partir de Taylor. Pero todas estas condiciones de Taylor se cumplen con la función sea derivable. Entonces, en una variable, básicamente, hablar de derivabilidad y diferenciabilidad son equivalentes. En varias variables vimos que no, porque funciones derivables no son continuas. Pero en una variable son conceptos equivalentes. Ahora, todo esto lo arrancamos a partir de que era derivable y existía la recta tangente. ¿Qué pasa en varias variables? Acá vamos a tomar un caso particular de una función de R2 en R. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque si esta función es diferenciable en un punto, nosotros sabemos que f de AB más xy, esto sería el punto A y esto el H, es igual a f de AB más la transformación lineal que depende de xy más el resto en la norma de xy. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque en una variable estos dos términos formaban la recta tangente. ¿Sí? Es decir, en dos variables, esta aproximación f de AB más la transformación lineal, yo la puedo escribir de la siguiente manera. La transformación lineal dijimos que es un producto interno. Alfa 1, alfa 2 por xy. Entonces, z me queda igual a ¿qué cosa? A f de AB más alfa 1 por x más alfa 2 por y. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto es la ecuación de un plano. La ecuación de un plano. ¿Cuál es la idea fundamental? Básicamente, que si es decir, en R2, cuando la función es diferenciable, ahí está el dibujito, nosotros sabemos que existe la existencia de lo que vamos a llamar un plano tangente. ¿Sí? La idea fundamental es, como que se dice, la existencia del plano tangente. ¿Sí? Esa es la idea de, es decir, en una variable hablábamos de la recta tangente en
en varias variables, vamos a hablar de, ¿cómo es que se dice? Del plano tangente, en el caso de R3. Que la función sea diferenciable, la idea intuitiva es que me asegura la existencia de ese plano. ¿Sí? O sea, cuando la función es diferenciable, hablamos de la existencia de un plano. Un plano tangente. O sea, ahí la idea fundamental es de un plano tangente. Obviamente que, es decir, el plano lo podemos visualizar en R3, ¿sí? Pero lo que habíamos, la clase pasada básicamente tenía que ver con que, o clases anteriores, en el sentido de que si yo tengo una función que va de Rn en R, nosotros deberíamos graficar eso en Rn más 1. Así que, o por problema de dimensiones y de imaginación, no lo podemos hacer. La idea fundamental es que en Rn, más que un plano, hablamos de la existencia de un hiperplano. O sea, el hiper, acuérdense que es para dimensiones mayores que 3. Entonces, la idea de diferenciabilidad en funciones de Rn es la existencia de un hiperplano en Rn más 1. Sería. Que la función sea diferenciable me asegura la existencia de ese hiperplano tangente. ¿Sí? Esa es la idea, o sea, esa es la idea intuitiva en sentido de qué significa la existencia de esa transformación lineal. La existencia de en R3 el plano, en Rn el hiperplano. ¿Sí? O sea, tenemos esta relación para el caso de n más de variables. O sea, en todas las variables vamos a tener siempre la existencia de un plano. En R3, hiperplano en otras dimensiones. Bueno. Entonces, ¿por qué tuvimos que definir la diferenciabilidad? Básicamente, porque vimos que funciones derivables en varias variables no eran continuas. Entonces, nosotros justamente definimos la diferenciabilidad en varias variables para poder sustituir esa condición de una variable. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora básicamente es que si la función f es diferenciable en A, va a ser continua en A. ¿Sí? Justamente. La idea era encontrar una condición equivalente a la derivabilidad en una variable. Entonces, en este caso, que sea diferenciable implica que la función sea continua. Vamos a demostrar este teorema. Como la función es diferenciable, nosotros sabemos que se cumple esta condición. F de A más H es igual a F de A más la transformación lineal más el resto dependiente de la norma de H, que cumple que el límite de H tendiendo al nulo del resto de orden 1 sobre la norma de H, este límite es nulo. ¿Sí? Con esta condición de diferenciabilidad, yo tengo que probar que la función es continua. ¿Sí? Nosotros a compartir. Acá, el punto A
No, para el otro lado. Son puntos interiores. O sea, acá la diferenciabilidad estamos trabajando con puntos interiores. Con lo cual, si son puntos interiores, se acuerdan que tienen que ser puntos de acumulación. ¿Tá? Entonces, como son de acumulación, para probar continuidad podemos trabajar con el límite. ¿Qué límite voy a trabajar? O sea, ¿qué tendría que probar? Que el límite de A más H, cuando H tiende al nulo, para que sea continua, ¿qué me tiene que dar este límite? Me tiene que dar f de A. ¿Sí? De esa manera, nosotros, ¿cómo es que se dice? Con este límite, en cierta medida, tenemos que probar la diferencia, la continuidad. O sea, si se cumple esta relación, la función es continua. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Con la definición de límite, en realidad. Entonces, ¿qué tengo que probar? Dado el epsilon, existe un delta, tal que para la norma de h menor que el delta, me tiene que implicar que la norma de f de a más h menos f en a, acá falta un entonces. Esta norma, ¿qué debería pasar con esta norma? Debería ser menor que el epsilon. O sea, lo que tengo que hacer yo es demostrar que esta norma es menor que el epsilon. ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, para demostrar que esto es menor que el epsilon, obviamente vamos a usar la idea de diferenciabilidad. Entonces, la norma de esta diferencia es lo mismo que la norma de la transformación lineal más el infinitésimo, este infinitésimo. ¿Sí? Entonces, por propiedades de la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. ¿Sí? Entonces, primer detalle, acá tengo la norma de la transformación lineal. Esto no sé si se acuerdan de álgebra, pero vamos a verlo en el caso escalar, se cumple en el vectorial lo mismo. La norma, como es un producto interno, la norma del producto interno es menor o igual que el producto interno de las normas. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, ¿qué pasa? En Rn y en Rm pasa lo mismo. Todas las transformaciones lineales están acotadas de esta manera. Entonces, ¿dónde estoy? Yo sé que este término va a estar acotado va a ser menor o igual que la norma de alfa por la norma de h. ¿Sí? ¿Qué pasa con el infinitésimo? Nosotros, el infinitésimo, sabemos que este límite es 0. O nulo, perdón. Sí, solo sí, dado
acá vamos a ponerle epsilon prima. Perdón. El prima está ahí. Existe un delta prima dependiente de este epsilon prima, tal que la norma de H menor que el delta prima me va a implicar ¿qué cosa? Que la norma del resto sobre la norma, no sé qué quise poner. Menos el nulo, esto es menor que el epsilon prima. ¿Sí? Ahora, obviamente, este cociente menos el nulo me da el cociente. ¿Sí? El infinitésimo dividido, la norma es un escalar. O sea que esto es lo mismo que el infinitésimo por 1 sobre la norma de H. Al ser un escalar, lo podemos sacar fuera de la norma como un valor absoluto. O sea, la norma del infinitésimo esto es lo mismo que 1 sobre la norma de H por la norma... la norma del infinitésimo. Y esto es menor que el epsilon prima. ¿Por qué me interesa todo esto? Porque obviamente con esta relación la norma del infinitésimo va a ser menor que el epsilon prima por la norma de H. ¿Sí? O sea que volví a acotar esta relación. Entonces, a ver, vamos de vuelta. Habíamos dicho que la norma de f de A más H menos f de A, esto era menor o igual que la norma de la transformación lineal más la norma del infinitésimo. Pero la norma estaba acotada por la norma de alfa por la norma de H. El infinitésimo estaba acotado ¿por qué cosa? Por epsilon prima por la norma de H. ¿Sí? O sea que esto me va a quedar igual a ¿qué cosa? La norma de alfa más epsilon prima por la norma de H. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, que la norma de H era menor que el delta, esto me va a quedar menor que la norma de alfa más epsilon prima por delta. ¿Cómo elijo el delta? El delta, acá simplemente tomo un delta igual al epsilon sobre la norma de H más epsilon prima. Con este delta llegamos a que esto me queda epsilon. Y ahí justamente, encontrando la relación entre epsilon y delta, estamos probando la existencia del límite. ¿Sí? ¿Qué límite? Este que está acá. El de límite de f de a más h, cuando h tiende al nulo, igual a f de a. O sea que en definitiva, encontrando esa relación, ¿qué es lo que estamos probando? Estamos probando básicamente
este teorema. Que si la función es diferenciable en A, la función va a ser continua en A. Bien. No. Quédate acá. Entonces, por un lado, si la función es diferenciable en A, la función es continua en A. En este teorema, vemos que si la función es derivable en A, existe la derivada direccional de f en A para todo B perteneciente a Rn. ¿Sí? B distinto del nulo. O sea, en el teorema anterior, nosotros ¿qué estuvimos viendo? Que si es diferenciable, la función era continua. Con este teorema, ¿qué estamos viendo? Que si la función es diferenciable, también va a ser derivable. ¿Sí? O sea, que la función sea diferenciable me asegura que, ¿cómo es que se dice? La función va a ser derivable. Pero este teorema tiene otro detalle importante, porque me dice que cómo calcular la derivada direccional cuando es diferenciable. ¿Por qué? Fíjense que la derivada direccional de f en A es la transformación lineal valuada en B. O lo que es lo mismo, el gradiente por el vector, en este caso, para funciones escalares. ¿Sí? O sea, el hecho es que específicamente no solo me dice que es derivable, sino cómo podemos calcular la derivada direccional cuando la función es diferenciable. ¿Sí? Obviamente, también vamos a demostrar esta relación. Primero vamos a demostrar que si es diferenciable, es derivable. No. Acá vamos a trabajar con la función escalar, dado que está implícito en el resultado del teorema que la función es escalar, por eso acá puse que este límite es 0. Tengo que probar que la función es derivable. O sea que tengo que probar que existe la derivada direccional. Para probar eso, ¿qué tengo que ver? Ver si existe el límite cuando t tiende a 0, ¿de qué cosa? F de A más t por B menos f de A sobre t. Tengo que calcular este límite. ¿Sí? ¿Cómo voy a calcular este límite? Utilizando la relación de diferenciabilidad. O sea que este límite me va a quedar ¿qué cosa? Límite cuando t tiende a 0. Acá la diferencia es que en lugar de h tengo t por b. Entonces me va a quedar ¿qué cosa? La transformación lineal en t por b más
el infinitésimo t por b. Todo esto sobre t. ¿Sí? T sub a es una transformación lineal. Entonces, ¿qué va a pasar específicamente en este caso? El t es un real. Entonces, por propiedades de la transformación lineal, esto va a ser t sub a de b. Simplemente, como el t es un real, puedo sacarlo hacia afuera. El infinitésimo de la norma de t. Todo esto sobre t. Entonces, me queda límite cuando t tiende a 0 de ¿qué cosa? T sub a de b más el infinitésimo de la norma de tb sobre t. ¿Sí? Y ahora, obviamente, lo único que depende de t es el término que aparece en el infinitésimo. ¿De dónde voy a sacar a cuánto tiende este límite? Nosotros sabemos que el límite, cuando h tiende al nulo, del infinitésimo de la norma de h sobre la norma de h, este límite es 0. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que este límite existe y vale 0. Entonces, para llegar a esto, simplemente, ¿qué voy a hacer con este límite? Lo voy a restringir. ¿A qué cosa vamos a restringir este límite? Obviamente, la restricción acá va a ser simplemente t por b. No voy a escribir toda la restricción, pero vamos a restringir el dominio a una recta. Acuérdense que justamente t por b es una recta, o sea, estamos restringiendo el dominio a esa recta. ¿Por qué me interesa restringir? Porque si existe el límite de la función, existe el límite restringido también. Y el límite restringido, ¿qué me va a quedar? No, cuando restrinja la variable me va a quedar t. T tendiendo a 0, del infinitésimo de la norma de t por b, sobre la norma de t por b. Y esto me va a quedar igual a ¿qué cosa? A 0, el infinitésimo de la norma de t por b, sobre valor absoluto de t por la norma de b. Por propiedades de la norma, simplemente. En el denominador. Este límite yo sé que existe y vale 0. ¿Qué me está indicando esto? Fíjense que acá me falta la norma de b, pero la norma de b es una constante. O sea que en realidad esta constante no afecta el valor de que el límite sea 0. Con lo cual, necesariamente, ponerlo con colorcito, ¿qué pasa con todo este término? A partir de esta relación, nosotros podemos saber que todo esto va a tender a 0. ¿Sí? Y entonces, si todo eso tiende a 0, este límite, ¿qué me va a dar? Me va a dar t sub a de b. ¿Sí? Entonces, con esto que estamos probando, que existe la derivada direccional, porque me da la transformación lineal. ¿Sí? O sea, en este caso estamos probando justamente que si la función es diferenciable, para cualquier dirección que yo me tome, la
derivada direccional me va a dar la transformación lineal. ¿Sí? Existe y me da la transformación lineal. Entonces, con eso demostramos que existe la derivada y que vale la transformación lineal. Ahora, me falta ver justamente que la transformación lineal es gradiente por vector. ¿Sí? Eso es lo que me falta hacer. Ahora, nosotros dijimos que la transformación lineal en funciones escalares es el producto interno de alfa con h. ¿Sí? Nosotros que acabamos de demostrar que la derivada direccional es la transformación lineal valuada en b. ¿Sí? O sea que va a ser el producto interno de alfa con b. Para cualquier dirección. Específicamente para cualquier dirección. Ahora, ¿qué direcciones me van a interesar específicamente en estos casos? Las direcciones de los ejes canónicos. De los vectores canónicos. Porque eso me da las direcciones de los ejes. Y si yo tomo la dirección del vector canónico, ¿qué pasaba con la derivada direccional? Ahí tenía un nombre particular, justamente. La derivada direccional me daba la derivada parcial. O sea, d de e sub k de f en a era directamente la derivada parcial késima de f en a. Ahora, esto es igual al producto interno de alfa por e sub k. Estamos trabajando en la dirección del eje canónico. O sea que esto me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar alfa sub k. O sea que la componente késima del vector de la transformación lineal coincide con la derivada parcial késima. Por lo tanto, ¿qué me va a dar alfa? Alfa me va a dar el gradiente de f en a. Acuérdense que el gradiente, ¿qué era? El vector de derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué estamos demostrando básicamente? Que la transformación lineal va a ser igual justamente al producto interno del gradiente de f en a con h. Para el teorema específicamente, perdón, me adelanté un poquito. Para el teorema específicamente, estamos demostrando que la transformación lineal en B es el gradiente de f en a por B. ¿Sí? O sea, cuando la función es diferenciable, necesariamente ¿cómo es que se dice? La derivada parciales me da la transformación lineal. Si vamos acá, nosotros vimos recién que si la función es diferenciable, existe el hiperplano tangente. ¿Sí? Cuando definimos derivada direccional, en realidad nosotros vimos en la clase pasada que la derivada direccional, cuando la norma del vector era 1, ¿qué tenía esa derivada direccional? Una interpretación geométrica. ¿Cómo? ¿Qué cosa? La pendiente, o sea, cuando yo restringo la función a esa recta, coincidía con la pendiente de esa recta en ese punto. ¿Sí? ¿Por qué me interesan estas ideas intuitivas? Porque cuando la función es diferenciable, existen todas las derivadas direccionales. Y si la norma de esas derivadas direccionales son 1, esas rectas tangentes están incluidas dentro del plano tangente.
¿sí? O sea, necesariamente cuando la función es diferenciable, todas las derivadas direccionales van a estar incluidas en este plano tangente cuando la norma del vector es 1. ¿Por qué me interesa esa relación? Este ejemplo. Habíamos visto que existían todas las derivadas direccionales en cualquier dirección y sin embargo la función no es continua. Obviamente que si no es continua esta función, ¿qué podemos afirmar de esta función? Que la función f no es diferenciable. Esa función no es diferenciable. Pero existen todas las derivadas direccionales. ¿Cuál es la idea fundamental acá? Justamente que estas derivadas, cuando el vector es 1, no están contenidas en un plano. O sea, cuando, en este caso que existen todas, no están incluidas esas derivadas, esas tangentes, perdón, no forman un plano, o no están incluidas dentro de un plano, como en el caso de que la función fuera diferenciable. O sea, si es diferenciable, las derivadas direccionales van a estar incluidas en este plano cuando la norma es 1. Cuando no es diferenciable, como en el ejemplo ese, esas derivadas no están contenidas dentro de un plano. Por eso esa función no es diferenciable. Obviamente, esa idea intuitiva es muy difícil de imaginarse, lo de las que no están contenidas en un plano. Obviamente, que sea no continua ya me asegura que no sea diferenciable, pero vale la pena mencionar esa idea intuitiva. Ahora, volvamos. La transformación lineal ahora es gradiente por vector. ¿Sí? Cuando la función es diferenciable. No, ¿qué estoy buscando? Esto. Nosotros vimos que la función es diferenciable si, solo si, este límite es nulo. Con lo que acabamos de probar, nosotros sabemos que la transformación lineal es el gradiente por vector. Entonces, para funciones escalares, nosotros vamos a trabajar con este límite. Si este límite es 0, la función es diferenciable. Pero cuando el teorema lo que me decía específicamente que cuando yo pongo la transformación lineal. Si existe una transformación lineal que cumple eso, la función es diferenciable. Con este teorema, nosotros sabemos que la transformación lineal es este producto interno. ¿Qué pasa? También demostramos que el diferencial es único. Entonces, necesariamente, si la función es diferenciable, la única transformación lineal tiene que ser esta. Por eso, en lugar, vamos a trabajar directamente poniendo esa transformación lineal, el producto interno del gradiente con el vector. ¿Sí? O sea, tiene que ver justamente con la idea que el diferencial es único. Si es diferenciable, existe una única transformación lineal, o sea que la única posible es esta.
O sea que en realidad, si este límite no existe, ya puedo, si este límite no me da 0 o no existe, ya puedo asegurar que la función no es diferenciable. Con este límite, es decir, es el que vamos a usar generalmente para estudiar la diferenciabilidad de funciones de varias variables. ¿Sí? Con este límite vamos a trabajar todo esto la clase que viene. Por hoy terminamos acá.